tan solemne como las otras dos veces, ¿no? Listo, podés empezar cuando quieras. Dale. Eh, Vamos a comenzar lo que es la clase 3 de plantas térmicas, tanque de agua de alimentación y desgasificadores térmicos. Eh, un poco vamos a ver una pequeña introducción, dónde está dentro del ciclo Rankine este equipo, qué funciones tienen, cuál es el principio de funcionamiento de los desgasificadores y qué tipos hay. A ver, un poco estuvimos ya repasando en las otras dos clases digamos, dónde en el ciclo ranking estaba este equipo, ¿no? Hasta antes de esta materia, si bien creo que en tecnología del calor algo les habían dado, es un equipo que, digamos, si uno grafica el diagrama TS, este, es un punto principalmente, ¿no? O sea, es una parte de una curva, pero ahí, digamos, que en el total, en el eje de la Y, es un trayecto bastante cortito, ¿no? Entonces, básicamente, generalmente no se lo ve dentro del diagrama TS, ¿sí? Acá le di una vuelta a rosca a la presentación, pero bueno, acá la idea es que, no sé si tuvieron la oportunidad de ver fotos de estos equipos. Son dos equipos, ¿no? Está el tanque de agua de alimentación y el desgasificador. Habitualmente vienen en conjunto, ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Pero es un recipiente horizontal, ¿sí? Un recipiente horizontal, digamos, generalmente se los diseña, después vamos a ver por qué, bajo normas M8. Y cosas que queremos que vean de acá y que en mente, ¿no? Acá ven que es un recipiente horizontal que tiene dos cunas, ¿sí? Después vamos a pensar por qué solamente tiene dos cunas, por qué no tiene más. Este equipo tiene una conexión, una boca de cuerpo donde va el desgasificador, ¿sí? Después tiene toda una serie de cosas que vamos a ver qué son, ¿no? Válvulas de seguridad, entradas de hombre, mediciones de nivel, ¿sí? Y algo que tenemos que tener en cuenta, miren que esto no está a nivel del piso. Si lo miramos, está en altura. Y nadie va a poner algo en altura si no tiene una necesidad, ¿no? Toda esta estructura metálica, sí, evidentemente cuesta plata, y si uno puede prescindir, lo haría, ¿sí? Bueno, ahí es el mismo equipo desde otro lado y todavía no tiene aislación. Que tenga aislación también nos va a decir algo, ¿sí? Y vamos a ver básicamente qué son todos estos caños, ¿no? Que hasta ahora probablemente en otras materias no lo hayan visto. Entonces, ¿cuáles son las funciones del tanque de agua de alimentación? Creo que la primera que tenemos que traer a colación es, digamos, lo que es la tercera y la cuarta, ¿no? Este es un equipo que funciona básicamente como pulmón, ¿no? Digamos, recibe el agua que viene del condensador, ¿sí? Y la precalienta para alimentar a la caldera. Sí, la precalienta con el objetivo principal de generar la desgasificación, ¿no? Como todo ciclo cerrado, evidentemente los ciclos ranking, hasta ahora ustedes los estudiaron como en un estado estacionario, donde el ciclo funciona a una determinada carga, ¿sí? Estos ciclos no funcionan siempre a carga constante, sino tienen un determinado turn down, es decir, pueden funcionar a cargas variables. Obviamente va a depender dónde esté ese ciclo ranking. Un ciclo combinado va a tener un teardown menor, un ciclo de cogeneración donde se alimenta una planta de procesos probablemente requiera de un teardown mucho mayor, ¿sí? Pero en definitiva necesita
que nos permite absorber las fluctuaciones y ajustarnos a la dinámica que tienen los distintos sistemas. La caldera en forma individual, la turbina, el condensador, las bombas y toda la instrumentación asociada a que estos equipos, ¿sí? A su vez, el pulmón lo que nos da es un tiempo, llegado el caso que pase algo en el ciclo, ¿sí? Siempre cuando uno diseña una planta o un sistema, tiene que pensar, tiene que hacer un análisis de qué pasa si, ¿no? En inglés se dice un what if. Entonces, yo les hago una pregunta. Este es un equipo que tiene aguas abajo, es decir, antes las bombas de extracción de condensado que vienen del condensador, y en el ciclo más simple, ¿no? Y aguas arriba, las bombas de alimentación de caldera. Estas bombas son dos equipos rotantes, ¿sí? Entonces, como equipos rotantes, ¿cómo es la disponibilidad que tienen estos equipos? ¿Qué es más plausible de tener una falla? ¿Un equipo rotante o un equipo estático? Un rotante. Un rotante, ¿sí? El rotante sufre por el movimiento. Exacto. Entonces, ¿hay alguna probabilidad de que, de que la bomba deje de funcionar, tanto la de extracción de condensados como la de alimentación de caldera? Sí, por falta de alimentación eléctrica, lo que, bueno, como trabaja la bomba. O bien se planta. Claro, se planta bomba, está rompiendo el sello mecánico, lo que fuere, las historias que tiene de rompiéndose, que le dieron bastante dolor de cabeza, le siguen dando dolor de cabeza. Entonces yo tengo, digamos, dos cosas. O tengo que llevar a una condición segura, ¿sí? La condición segura puede ser apagar, ¿sí? Puede ser prender la otra bomba, digamos, en algún caso. Imagínense, vamos a ponernos en los zapatos de Homero Simpson, ¿no? Del operador de la planta, y de golpe lo que tiene es que le tira alguna señal le prende alguna lucecita en el sistema, digamos, en la escala de la planta, en el sistema de control, que le dicen que la bomba tal tiene alta temperatura en el cojinete. ¿Sí? Son bombas, vamos a ver, importantes. Entonces él lo que tiene son dos cosas. Primero, intentar prender la bomba que tenga de reserva. Segundo, darse cuenta que no lo va a poder hacer y llevar la planta a una condición segura. O sea, ustedes imaginan que no podemos dejar a la caldera sin aporte de agua de un momento al otro, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitaríamos que el sistema de alimentación de gas combustible a la caldera, es decir, el sistema que aporte en calor, tenga una posibilidad de bajar de 100 a 0 o de la carga que esté a 0 en pocos segundos. Y eso sabemos que no, digamos, que no va a pasar, ¿sí? Entonces necesitamos digamos, generar algún tipo de pulmón en este sistema cerrado, ¿sí? Entonces, básicamente, la pregunta, ahí Pablo les puso una guía, generalmente dice en ciclos grandes se toma como 15 minutos y en ciclos chicos 30 minutos. Es el tiempo de residencia que tiene que tener este pulmón en el ciclo para efectivamente ser un pulmón ante esta diversidad de eventos que se pueden dar. Entonces, la primera pregunta que les hago, para que piensen un poquito y nos contesten, digo, bueno, si yo tengo un ciclo de 100 toneladas hora, ¿sí? ¿De qué tamaño es el tanque de agua de alimentación? Es decir, ¿de qué tamaño es este pulmón? No se peleen de a uno. Entre 15 y 30 toneladas. Si el equipo tiene 100 toneladas hora, es decir, el ciclo 100 metros cúbicos hora de circulación. De 25 toneladas. Considerando que entre 15 y... Dale. No, perdón, sí.
porque es dividido 60. No, estaba bien vos, Fran. Igual, a ver, no se peleen ahí, Francisco, No. Alberto, de a uno, pero alguno que me diga, yo ahora quiero saber el número, un número me tienen que decir. Y entre 25 y 50 ¿Qué? toneladas. ¿Cuál es tu unidad? Pero yo quiero una unidad de volumen, no de toneladas, no de peso. Sí, Te digo, ¿qué volumen útil tiene? La cuenta que saqué es esta: si tenés un circuito de 100 toneladas hora, considerando que 100 toneladas horas es un ciclo grande. ¿Me escuchan? Correcto. Sí. Si tenés que tener más o menos una reserva de 15 minutos, bueno, tenés 25 toneladas. ¿Está bien lo que expresado? hice, no? Está bien la cuenta que haces, pero yo te la estoy pidiendo que la expreses en una unidad de volumen. Y serían 25.000 litros. Es una guasada igual. Sí, bueno, está bien la acotación que haces y hablaste de litros, vamos a hablar de metros cúbicos, pero es parte de ir tomando 25 metros cúbicos, está bien la cuenta que haces. Sí, 25 metros cúbicos, la cuenta que estás haciendo está bien. Y ahí vamos a hacer un paréntesis y traer a colación qué es mucho y qué es poco, tomar noción de lo que son caudales volumétricos, lleva un poco de tiempo. Entonces la analogía que hacemos siempre es ¿cuál es el volumen que tiene una pileta domiciliaria, ¿no? Y 3 por 3 por 2, ponele. 5 bueno, litros, 3 litros. 3 por 3 por 2 son 18 metros cúbicos. Es una pileta y media. No, pero escúchame, igual 3 es polémico, ¿no? 3 por 3 por 2 es polémico. A ver. Es como un poco profunda. Es lo más Sí, 20 metros cúbicos tendrá más o menos. Un tanque más o menos para tener una idea, de volumen, digamos, un tanque australiano de campo, digamos, de alimentación de bebidas de un campo tiene 55.000 litros y tiene un diámetro de 55 metros cúbicos. Claro, Sí, y correcto. tiene un diámetro de sí, ponele que tenga un poquito menos, pero no mucho menos. Andan ahí, es 7 por 3, 21, generalmente tienen entre 6 y 7 metros, obviamente depende de la casa que tengan, ¿no? Tienen 3 por 7, 21 y tendrán entre metro y medio de profundidad media, tienen del orden de 20 30 metros cúbicos. Sí, 50 es una pileta grande, tenés que tener un lindo parque para tener una pileta de ese tamaño, pero ya empezamos a tomar noción de un volumen. Estamos hablando de me decís un tanque australiano de un campo 55 metros cúbicos, una pileta 20-30, y eso por hora. Tenés que mover una pileta por hora, ¿sí? En este caso son 4 piletas por hora, y el volumen del volumen útil que tenga el tanque de agua de alimentación, estamos hablando de 25 metros cúbicos. El volumen útil tiene que ser el volumen de la pileta, ¿sí? Entonces, la segunda es una primera introducción a tomar noción de lo que son la unidad de volumen y de caudales volumétricos, sobre todo en líquidos. Y la segunda pregunta que hacemos siempre, que no sé si se le hicimos a ustedes, es ¿cuál es el caudal que sale de una canilla? Una canilla, la de la cocina de la casa de ustedes. ¿Cuál es el caudal? ¿Cuál es el caudal y por qué? 10 litros por minuto, más o menos. No, la verdad que en instalaciones habíamos supuesto. No, Roby, no me acuerdo. 0,3 litros por segundo era. Sí, 0,3, 0,2. En instalaciones. Yo les voy a hacer les voy a hacer una acotación. Ahora los dejo seguir deliberando. Cuando estamos en vivo y en directo, son acotaciones un poquito más fuertes, ¿no? Ahora, no puedo usar las palabras como siempre, pero Pablo se ríe porque ya sabe lo que viene. Pero
ustedes se están por recibir de ingenieros, ¿sí? Decir las cosas es gratis. Lo que a partir de ahora no pueden decir son cosas no fundamentadas. El que dice algo que no está bien, vamos a decir, y no lo fundamenta, está diciendo una pavada, ¿sí? ¿Entienden? El que dice algo que no está bien, pero lo fundamentó y en su fundamento tiene alguna lógica, se equivocó, no pasa nada, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Un ingeniero que tiene, digamos, procesos de pensamiento racionales o un pavo? Quieren ser ingenieros. Entonces, lo que le dice Pablo es fundamentarlo, y para fundamentarlo hay un montón de formas de decir cuál es el caudal que sale por una canilla, pero lo primero que le diría es usen unidades medianamente razonables. Litros es una unidad razonable, y segundo más o menos, dicen, pero bueno, pero ¿cómo sería el proceso? Perdóname. ¿Cuánto tardo en llenar una botella? Bueno, ahí está. La botella, pregunta, la orientación. Estaba pensando en llenar una botella. Yo pensé en un balde. Perdón un segundito. Lo que dice Guille de las unidades es para que ustedes digan, bueno, ok, vamos a tomar cosas lógicas para lo que es una canilla de una casa. Tomemos cosas lógicas. Tomemos una botella, un balde, son cosas lógicas. Sí, una tiene 1 litro, la otra tiene 5. ¿No? 3 litros, un balde. Está bien, pero además tomemos, por ejemplo, la unidad de tiempo también en algo razonable, ¿no? O sea, cosas que podemos medir, digamos. O sea, si ustedes me dicen 0,3 litros por segundo, por ejemplo, como decía Robbie, vos decís, y mirá, la verdad que me tengo que poner a pensar qué significan 0,3 litros por segundo, ¿me entendés? Es como una unidad difícil de interpretar para esto. ¿Me explico? Eso es cierto, si hubiera dicho metros por minuto, una cosa así. Bueno, por eso, yo preferiría que me digas ahora litros por minuto, por ejemplo. ¿No? Y serían 20, ponele. 20 litros por minuto. ¿Por minuto? ¿Cuánto decís que tarda en llenar la botella? Yo creo que 3 segundos, tardo 4. ¿3 segundos? ¿Una botella de 1 litro? ¿Sí? Tener una canilla llenar una botella. Lo iría a medir, Lo iría a medir, pero creo que tardo 4 segundos en llenar una botella de 1 litro. Yo pensé más o menos en un balde de abierta 10 litros. Al máximo. Un balde de 10 litros. Si quieren, hacemos la prueba. Nunca tenemos una canilla, y creo que ahora todos tenemos una canilla. A ver, vamos a... Esperen. Me tengo que mover un poquito. Y haces a razón de 0,3, sí, más o menos se llena en casi 4 segundos una botella de litro. Ya que está... Hay que saber que es variable, ¿no? No, obvio. El número que yo dije es el número que aconsejaban por el Código de Edificación a Ciudad de Buenos Aires, el 03. Bueno, me están viendo, ¿no? Están viendo acá, canilla, un tomate triturado. Empezamos a contar, ¿Vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 segundos por litro, ¿sí? ¿Estamos? Sí. ¿Cuánto da eso? Bien. Y 6 litros por minuto, más o menos. 8,5. Es lo que dije yo, un 10 litros por minuto, más o menos, un balde. Un balde en un minuto llenás. Bueno. ¿Ven la polémica que hay que generar para que empecemos a pensar? Estamos emocionados con Pablo, es la primera vez que tenemos una canilla a mano. Una canilla la podemos medir. Que lo podemos medir. Pero bueno, entonces, acá estábamos hablando de ciclos grandes y ciclos chicos. Este es un ciclo 100 toneladas, ¿sí?
Después vamos a empezar a pensar en tamaños de caños y demás como para que tengan algún tipo de referencia. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos el volumen. Ese es el volumen útil. ¿Por qué hablamos de un volumen útil? ¿Qué se les ocurre? Sí, porque si lo vas a usar de pulmón, tenés que tener un volumen adicional para justamente que haga el trabajo de pulmón ante una variación. Sí. Más allá del volumen útil es todo el volumen operativo. Puede ser que opere en algún tipo de volumen. Uno el pulmón lo puede pensar de varias formas, ¿no? Puede pensar que sea un pulmón para absorber, puede ser que funcione lleno y permite vaciarse, o puede ser que funcione a nivel medio, o puede ser que funcione vacío, dependiendo para qué lado estamos mirando el pulmón, ¿sí? Entonces, indistintamente de si es un pulmón aguas arriba o aguas abajo, el volumen útil, que es el volumen entre el nivel mínimo y el nivel máximo que tiene el equipo, tiene que ser, dijimos, de 25 metros cúbicos, ¿sí? Obviamente, el nivel máximo no puede ser el tanque lleno, porque yo tengo que poder medirlo. Acá ven que hay un instrumento de medición. Y el nivel mínimo, ustedes van a ver que tiene una serie de cosas, ese equipo adentro, no puede ser el mínimo mínimo. Entonces tenemos que pensar que va a haber un 20 y pico % del tacho que no va a participar de ese, que no va a ser volumen 1. Entonces podemos hablar de un tanque que va a tener del orden de los 30 metros cúbicos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa era la primera incógnita que teníamos, era qué volumen le dábamos. Ahora tenemos que comprarlo, especificarlo, mandarlo a fabricar un taller. Sí. Dame una pregunta. Cuando hablamos de, justo no sé si fue mi audio o el tuyo que se cortó, cuando habíamos hablado de las 100 toneladas hora, ¿dijiste que era un ciclo grande o chico? Chico. Chico, ok. Sí. Después para que no sea algo que me tenés que creer que te digo chico grande, después vamos a buscar otra referencia constructiva para que empiece a tomar noción de que es grande, ¿sí? Perfecto. Pero ahora sabés que si lo pones en volúmenes terrenales, tiene el tamaño de una pileta, lo que necesitamos, de volumen útil, y que un ciclo de 100 toneladas está moviendo 4 piletas por hora, que no es despreciable, ¿no? Pero es chico. A nivel industrial vamos a ver que es chico. Entonces le digo, bueno, tenemos un tanque que tiene un volumen útil de 25, un volumen total de 100, de 30, y lo tenemos que comprar, especificar, ¿sí? Ir a un taller y decirle, bueno, mira, yo necesito esto, fabricalo, ¿sí? Entonces, lo primero que te va a preguntar es, como todo, bueno, ¿de qué tamaño lo querés? Chiquito te va a decir. Bueno, entonces le tenemos que decir el tamaño. ¿Puede ser de cualquier tamaño? O sea, el tamaño va a estar definido sabemos que es horizontal y es de sección circular, ¿no? Es un cilindro. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguieron? Entonces, ¿tiene sentido que yo lo haga con una relación L sobre D muy, muy grande o una relación L sobre D muy, muy chiquitita? ¿Dónde está el punto y qué me define la mejor alternativa de mi cociente L sobre D? Yo puedo comprar un caño, voy y compro un caño de 24 pulgadas y construyo este equipo y me queda, pueden hacer la cuenta, me queda así un fideo largo de decenas de metros. ¿Tiene sentido eso? ¿Por qué no lo hago? Y no tiene sentido por una cuestión del tamaño que te va a ocupar. Vas a tener un tanque de 24 pulgadas de diámetro, pero de metros y metros de largo, para meterle 50 metros cúbicos. O sea, el espacio que ocupa lo mismo va a ser muy engorroso de poder ubicarlo en el layout, en la planta, ¿no? Porque claro, una de sus dimensiones es muy grande. Bien, ¿lo podemos hacer muy muy chico? Muy chico en el sentido de mucho diámetro y poco largo. ¿Cuál es mi limitación de hacer eso?
Para mí, una tamaño o ubicación en el layout y otra la disponibilidad de chapa, de materiales para construir eso, digamos, si podés hacer Bien. Un un recipiente tanque va por ahí. de 10 Sí. metros de diámetro, es una guasada enorme que es un bodoque que no sabe dónde meterlo. No, y a ver, ¿cómo se compone un recipiente cilíndrico horizontal? O un recipiente, básicamente, sea horizontal o sea vertical, tiene un envolvente, tiene, digamos, lo que es la sección circular, y en sus extremos, Sí, ¿qué es lo que tiene? Tiene cabezales, ¿sí? Entonces, hacer un cabezal de 10 metros de diámetro es complejo. Acá, Polo, no sé si tenés por ahí para mostrarle los dibujitos de los cabezales, si querés buscar. Siempre lo Bueno, dale. dibujamos en el pizarrón acá. Lo que pasa es que si yo busco, en la grabación va a aparecer lo que yo haga. No, yo te debería poder compartir la pantalla de alguna manera. ¿Vos no podés tomar compartir tu pantalla? ¿No lo podés pausar? Bien. Mientras él busca los tipos de cabezales, como para que esto quede un poco más, un número muy chico. En definitiva, digamos, ¿qué es lo que me define el número? O sea, ¿cómo lo decido? ¿Cuál es mi fuerza impulsora principal? Te doy una pista. Es la principal fuerza soldadura? impulsora de la mayoría de las cosas. ¿Cuál es? La guita. Exactamente. Ahí está. Gol de palomita. La plata, ¿sí? Entonces, obviamente esta cuenta, imagínense la cantidad de recipientes que hay en el mundo, esta cuenta se hicieron, digamos, de una cuestión fáctica, y ahí se logra el menor costo con relaciones largo diámetro de 3, ¿sí? Entonces, si la relación largo diámetro es 3 y el recipiente tiene 30 metros cúbicos, les voy a pedir que se tomen un minutito y hagan la cuenta y me digan qué largo y qué diámetro tiene. ¿Cuánto dijiste? ¿30 metros cúbicos? Sí, y la relación L sobre D es 3. Ok. Esto es despreciando el volumen, es el volumen entre tangentes. Ahora Pablo le va a explicar qué quiere decir, pero básicamente es despreciando el volumen entre los cabezales, por decirlo mal y pronto, ¿sí? Tomando solamente la sección cilíndrica. ¿Encontraste algo, Polo? Sí, acá estoy. A ver, mientras hacen la cuenta, ¿querés? Espera, me aguanto. Cómete. No entiendo por qué me hace esto. ¿Estás viendo mi pantalla? 35 de diámetro. A ver. 2,35. No sé, 2,4 de diámetro puede ser. Sí, ahí estamos viendo tu pantalla, Pablo. Y de largo 7. Bien. Entonces, 2,35 por 7. ¿Cuál es la Sí. pregunta que ustedes se tienen que hacer como ingenieros? La primera. Dicen 2,35. Entonces, sí, antes de contestar, primero que Pablo les explique un poquito de los cabezales y después se van a hacer la pregunta solo. Bueno, a ver.
Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. ¿Están viendo estos Sí. gráficos? Ustedes Sí. se acuerdan de estabilidad, entonces, de un recipiente sometido a presión interna, ¿no es cierto? Recipiente cilíndrico, cómo descomponen las fuerzas y demás. El tema es eso en el cuerpo del recipiente a presión. Las cosas cambian cuando el recipiente a presión o cuando el cuerpo se va acercando a los bordes, ¿no es cierto? En donde ya ahí las tensiones ya no son iguales. Entonces, ¿qué pasa? La norma por excelencia que se utiliza para esto, que es la ASME, ¿sí? La ASME 8, ¿sí? ASME es la American Society for Mechanical Engineers, ¿sí? O sea, la Sociedad de Estados Unidos americana de ingenieros mecánicos, define o acepta estos tipos de cabezales, ¿sí? Para un recipiente a presión. La realidad es que los dos de abajo son muy difíciles de que se utilicen y sí se utilizan los tres de arriba principalmente. Pero en lo que es la explicación teórica principal es, decimos, bueno, ok, a ver, comparemos de qué manera yo puedo hacer un cabezal para un recipiente a presión, sea cual sea, ¿sí? Horizontal. Yo podría partir suponiendo de que hago un recipiente a presión con un cabezal plano, ¿no es cierto? O sea, con una chapa, le pongo una chapa. El problema cuál es que la discontinuidad que existe en el cilindro con la chapa plana es muy alta y ustedes saben, o sea, tiene un cambio brusco, ¿no es cierto?, de la forma, y ustedes saben muy bien que la placa plana resiste muy mal la presión interna, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El espesor de esa placa plana es muy grande, ¿sí? Entonces, si bien es fácil de fabricar, porque yo agarro una chapa, la corto y la sueldo y se acabó, el espesor puede ser, no sé, 5 o 10 veces el espesor del cuerpo del recipiente, ¿ok? ¿Está bien? Ahora, digo, bueno, el otro extremo es decir, bueno, hago un recipiente con un cabezal hemisférico, ¿sí? O semiesférico. Que es semiesférico, obviamente, es la mitad de una esfera, ¿sí? Eso lo que hago es mantener las proporciones, o sea, es prácticamente digamos, la forma más perfecta para cerrar ese cilindro que yo estaba haciendo, y eso mantiene prácticamente las mismas tensiones que yo tenía en las tensiones circunferenciales y longitudinales que yo tenía en el cuerpo. Entonces, el semiesférico o hemisférico, como dice acá, que es este que acá, el espesor que tiene es prácticamente el mismo que el espesor del cabezal. Ahora, o sea, en ese sentido, desde el punto de vista económico, yo tengo que hacer un cabezal y un cuerpo con el mismo espesor, lo cual me conviene, ¿no es cierto? El problema ¿cuál es? Fabricar esto no es nada fácil, porque esto es una semiesfera, ¿sí? Fabricar una esfera en una sola parte es prácticamente imposible. O sea, en una sola pieza lo podemos hacer con una deformación, ¿sí? En frío, pero en la medida que se va agrandando, por ejemplo, ya en centímetros de diámetro nomás, ya es muy difícil porque la máquina que necesito es muy grande, ¿sí? Para 2 metros y 2,4 metros de diámetro, sí o sí lo tengo que hacer por partes la esfera. O sea, tengo que deformar pedazos de chapa y soldarla. Entonces es bastante complejo. Las otras dos opciones que existen, igualmente existe esta como una opción. Las otras dos opciones que existen son la semielíptica, ¿sí? Que es la que está a la izquierda, o esta que se llama toriesférica. La toriesférica es una intermedia entre la elíptica y la hemisférica, ¿no? Esta tiene, la toriesférica tiene un radio de acuerdo acá, no sé si lo están viendo bien, y otro radio mayor en la parte central, digámoslo, ¿sí? Este tipo de cabezales se puede hacer con máquinas, se puede fabricar hasta cierto tamaño con máquinas en deformación, ¿sí? O en deformación en frío, deformación plástica.
¿sí? O deformación caliente también, pero principalmente es en frío. Hasta ciertos espesores, obviamente. En la medida que ya tengo que hacer espesores más grandes, ya ahí sí o sí tengo que hacerlo por partes también, como el hemisférico. Y el semielíptico lo mismo, lo puedo hacer de la misma manera. Entre estos, o sea, así como está puesto el orden de izquierda a derecha, este va a requerir un mayor espesor que el torieférico, o sea, el semielíptico más espesor que el torieférico más que el semiesférico. ¿Ok? Entonces, acá lo que importa es lo que decíamos antes, que es lo que mueve a todo esto, ¿no es cierto? Es lo que es económicamente más rentable. Lo que normalmente se utiliza para un recipiente que va a estar sometido a presión es un cabezal con una dimensión razonable, es un cabezal torieférico, porque es relativamente fácil de fabricar y el espesor no es mucho más grande, ¿sí?, que el mismo espesor que el equipo. Entonces, en material tengo un poquito más, pero es más fácil de fabricar, ¿sí? En cambio, el semielíptico, si bien es relativamente fácil o igual de fácil de fabricar que el torieférico, pero necesita más material. Entonces no lo uso. Y el semiesférico me cuesta muchísimo fabricarlo. ¿Está bien? Eso normalmente se fabrica hasta cierto tamaño, como dijimos, en una sola pieza, y si no ya es a pedido. Normalmente en una sola pieza podría llegar a ser, se fabrica en diámetros relativamente estándar, porque eso es una deformación en frío que se hace con una máquina, una prensa, y para hacer esa deformación obviamente necesito una matriz, ¿no es cierto? Entonces yo no puedo tener matrices de 2,31, 2,32, 2,315, ¿sí?, de diámetro, ¿no? Estoy hablando. Entonces, normalmente cuando uno va a conseguir este tipo de equipo, o sea, va a construir este tipo de equipo, y dice, bueno, a ver, el fabricante de estos cabezales, ¿qué tiene? ¿Qué me puede ofrecer? Me ofrece el de 2,3 y el de 2,5, o el de 2,35 o el de 2,5, ¿sí? Y en estos espesores, porque hasta cierto espesor le da la máquina, ¿sí? Entonces, por ahí me ofrece, bueno, necesito uno de 2,5 y un espesor de 3 octavos de pulgada, 9,5 milímetros, ¿sí? ¿Lo puede fabricar o no lo puede fabricar? Si no lo puede fabricar, tengo que rever si... ¿Me están escuchando? No. Hola. Hola, ahí estás de vuelta. ¿Me escuchan? Ahora sí. Me dejé de compartir la pantalla porque se ve que se me cayó un poco la conexión. Entonces, igual ahora ya no es necesario la imagen, porque ya la tienen. Les decía que entonces, no sé hasta dónde llegaron a escuchar, que el fabricante tiene ciertas matrices y ciertos espesores que puede fabricar. Entonces, la elección del diámetro, el L sobre D, o sea, yo hago un primer cálculo, me da 2,33 por decirlo una cosa, y después voy y me fijo en el fabricante a ver qué es lo que me ofrece como estándar, ¿sí? Si yo le voy a pedir un cabezal que no es estándar, me va a salir mucho más que el estándar, entonces no tiene sentido. ¿Está bien? Entonces, quizás me conviene aumentar el diámetro, ¿sí?, de 2,33 así a 2,5, por ejemplo, y me sale seguramente hasta más barato que el de 2,33. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Sí. Sí. Lo otro que... Dale. ¿Querés contarle vos lo de la presión, Polo? No, dale. Bien. Entonces ahí ya más o menos tenemos el diámetro, sabemos para dónde ir. A ver, la realidad es que si lo van a comprar,
ustedes le definen el diámetro, le definen las conexiones, le van a tener que decir qué tipo de fluido, a qué presión y temperatura está, y con eso se lo dan a un taller y el taller hace el dimensionamiento, ¿sí? El taller le va, si ustedes se equivocaron mucho o digamos en lo que es diámetros, o mismo a veces en largo, a veces a ellos no les conviene cortar la chapa, porque las chapas vienen con anchos determinados, entonces también le puede hacer algún ajuste en largo el taller para, evidentemente, lo que va a querer es, si el taller lo vende barato, va a tener el mejor precio, ¿no? Y directamente se puede comprar de esa manera, ¿no? Sabiendo que ustedes tienen que especificar la presión interior, obviamente, asociada a una temperatura. ¿Por qué? Porque la presión interior es la que va a definir el espesor de la chapa, básicamente, ¿sí? Entonces ustedes recuerdan que un recipiente de sección circular y pared delgada, sometido a presión interior, digamos, de estabilidad 3, que ustedes podían calcular el espesor de alguna manera, ¿sí? Ahora primero vamos a prescindir de todo tipo de eficiencia de soldadura y demás, ¿sí? Entonces ahí Pablo les puso una formulita, o sea, es esta la que quiero que vean, que básicamente lo que dice es que la tensión circunferencial es igual a la presión interior por el diámetro dividido el espesor. Y es una formulita que es como la ley de Ohm, como ingenieros no se la tienen que olvidar, y es bastante intuitiva. O sea, ¿por qué? Cuanto mayor es la presión, si P es grande, ¿sí?, a igual diámetro, para que disminuya la presión circunferencial, ¿qué tiene que pasar con el espesor? Tiene que aumentar. Tiene que aumentar. Y pueden hacer el razonamiento al revés. Entonces, básicamente es, conociendo la presión interior, básicamente se tienen que poder acordar dónde va el diámetro, que va en el numerador, y dónde va el espesor, que va en el denominador. La realidad es que las normas, la norma, como decía Pablo, ASME 8 división 1, ASME 8 división 2 y demás, lo que hacen es, sobre la base de esta formulita, fueron agregando cosas que tienen que ver con la parte constructiva del equipo. Esto está todo soldado, ¿sí? Y la soldadura, de alguna manera, uno hace pruebas sobre esta soldadura. Entonces, en función de cómo es la soldadura y las pruebas que se hacen, le van agregando factores que en definitiva lo que hacen es aumentan la tensión circunferencial, que en definitiva va a estar definida por el material, lo que quiere decir que te van aumentando el espesor, te van penalizando la tensión a los efectos de aumentarte el espesor para un diámetro determinado, ¿sí? Pero ya sea la norma europea o la norma americana, lo que van a ver es esto, ¿no? Generalmente cuando vean normas europeas le va a dar espesores más chicos y tiene que ver con, básicamente, con la idiosincrasia y cómo fue evolucionando esto, ¿no? Todo lo que es el desarrollo de ASME surge con la revolución industrial, con las máquinas a vapor, que fue lo que le pasó al principio, reventaban estos equipos y que le pasaba, se moría gente. Entonces fueron con el tiempo buscando la forma de tomar lecciones aprendidas y que se le vaya muriendo la menor cantidad de gente. Después, obviamente, los americanos que tienen, son mucho más pragmáticos los tipos. Todos una reglita de 3, como mucho hay unas cuentas con vectores y uno resuelve todo. El europeo probablemente piense en hacer elementos finitos, en sacarle más punta al lápiz, ¿sí? Bien, dicho esto, tuvimos un rato largo, una horita, hablando de que funciona como pulmón, básicamente, y cómo lo dimensionamos y qué implicancias tiene eso. Si hoy lo tenemos que comprar, sabemos que hay que darle una listita de supermercado al tipo. Generalmente se llaman hojas de datos, hay unos formatos medianamente estandarizados en las empresas que se dedican a esto. Pablo tiene uno en su empresa, en la mía tendremos otro, y así sucesivamente. Pero básicamente dice eso, dice qué tamaño tiene, cuáles son el listado de conexiones y las condiciones en las que opera este equipo, ¿sí? La segunda función que cumple el tanque de agua de alimentación, ya vimos por qué tiene que ser un pulmón, es
básicamente permitir la reposición de agua, ¿sí? Esto dijimos es un ciclo cerrado. Generalmente en la presentación habitual no dice nada y toda esta parte la pensamos, pero en esta presentación que la tenemos que hacer web para que sea un poco más fluida, hay algunas cosas que las escribimos, pero si bien sabemos que es un ciclo cerrado, el ciclo inevitablemente tiene pérdidas, ¿sí? Pérdidas o lugares por donde se tiene que extraer una corriente por algún motivo, ¿sí? Entonces hay un motivo que lo puso Pablo, que son básicamente los ciclos de concentración que sufren en la caldera. Vamos a entrar en detalle en la clase de tratamiento de agua y en la clase de calderas, pero como un pantallazo breve, en la caldera hay un cambio de estado, ¿sí? El agua pasa de estado líquido a estado gaseoso. En ese cambio de estado, lo que son las sales disueltas en el agua quedan en el agua, ¿sí? Entonces, si el agua que yo introduzco a la caldera tiene, aunque sea una fracción muy chiquitita, una porción muy chiquitita de sales disueltas, esas sales van a quedar en la fase, ¿sí? Y con el tiempo, ¿qué va a pasar? Va a ir aumentando la medición indirecta que se hace, es la conductividad, ¿sí? Pero va a ir aumentando la concentración de esas sales, y para evitar digamos, que se degrade la caldera, ¿no? Si lo dejaríamos en el tiempo, terminaríamos con agua de mar dentro de la caldera, ¿no? Expresado en función de la concentración de sales. Hay que hacer una purga de la caldera, ¿sí? Entonces, ese es un motivo por los cuales tenemos que, digamos, reponer, porque tenemos que sacar debido a lo que son los ciclos de concentración. En otra clase, hay dos clases más que los vemos y entramos un poquito en detalle. ¿Y es el único lugar del ciclo donde yo tengo pérdidas? No. También acá, en el desgasificador, ahora vamos a ver qué es y para qué sirve, pero bueno, en el desgasificador yo también tengo pérdida, en este caso es pérdida necesaria por la propia operación del equipo. Y en definitiva, tanto lo que me pasa por desgasificación, como por los ciclos de concentración, como cualquier otra pérdida eventual que pueda haber del ciclo a través del sello de una bomba, la empaquetadura de una válvula, lo que fuere, tengo que reponer agua. De eso no hay duda. Y esa agua la repongo justamente en este equipo, ¿sí? En este equipo que me hace de pulmón y me permite que todo se ecualice y se haga uniforme, ¿sí? Entonces, como ven, va a haber como mínimo del orden del 5, 6, 7% de agua que tiene que ser, que hay que reponerla en la caldera. Si algún que trabajó en una planta térmica saben que esto no es menor y se lleva a costos muy importantes en la operación de la planta. Es muy cara el agua tratada de caldera es costosa, así que se le pone mucho la lupa en intentar de que estos valores sean lo más chicos posibles, ¿sí? Entonces, es la parte del ciclo, el tanque de agua de alimentación, donde se hace la reposición del agua. Después se para el ciclo en la zona de alta presión. Esto me voy a ir un poquito más adelante. Después vuelvo. Ustedes, como ven, este equipo tiene aguas abajo, las bombas de alimentación de caldera, ¿no? No sé si están en condiciones de contestarme. Si me lo contestan, realmente nos ponemos contentos con Pablo. Pero si la caldera es de 40 bar, ¿sí? ¿Cuál es la presión de descarga de estas bombas? ¿Sí? De estas bombas que están acá, que son las de alimentación de caldera. Les voy a dar una pista, ¿no? La presión de descarga de la bomba es ¿cómo se llama? La presión, cuando hablamos de 40 bar la caldera, es la presión que hay a la salida del sobrecalentador de la caldera, ¿sí? Entonces, la presión que yo tengo acá, ¿es mayor, menor o igual a 40 bar? Mayor o igual. Mayor o igual. Un poquitito más debería ser. Sí, me parece, siempre dicen, ¿no? Un poquitito es un poquitito bastante,
Ya en la clase que viene vamos a ver, pero es más de 40 bar. Y acá todavía no hablamos, pero sabemos que es alguna presión entre 40 bar, ¿sí? O sea, la presión de succión que puede tener la bomba y la presión de descarga de las bombas de tracción de condensado, ¿sí? Entonces, básicamente en este equipo, este es el último equipo que yo tengo en baja presión. Todo equipo que tenga aguas abajo de este va a estar en alta presión, ¿sí? Con las implicancias que trae, que básicamente son espesor de cañerías, serie de bridas, etc. ¿Sí? Entonces, vimos, es el último equipo donde tengo baja presión, es el equipo que me permite reponer el agua, funciona como pulmón, obviamente precalienta el agua, ¿no? Digamos, ¿cuál es la temperatura o de qué depende la temperatura de la corriente de ingreso que viene del condensador? ¿De la presión? ¿De la presión en dónde? ¿Y en el condensador? ¿Y de qué depende la presión en el condensador? ¿No tienen vacío a veces los condensadores? Sí, No sé cómo pero a ver, es. ya lo vamos a ver. Ahora tal vez créanme, pero básicamente va a depender de la temperatura de la fuente fría, ¿sí? Entonces, cuanto menor sea la temperatura de la fuente fría, es decir, lo que esté circulando si es un casco, el condensador es un casco y tubo, la temperatura que tenga el líquido que está circulando por el interior de los tubos, ¿sí? Eso me va a definir la presión. Y en definitiva, cuanto menor sea la presión, mayor es la temperatura o el aporte de calor que voy a tener que generar en el tanque de agua de alimentación. ¿Por qué? Porque en el tanque de agua de alimentación es, en conjunto con el desgasificador, es el lugar donde se produce la desgasificación, ¿no? Yo estoy aportando, a ver, el agua, si yo tengo agua y mido, digamos, tengo agua oxigenada, ¿sí? Agua oxigenada, perdón. Agua destilada, ¿sí? El agua que le pueden poner al radiador del auto, que pasó por un proceso de destilación, es decir, no tiene un contenido de sales. Yo voy con un conductímetro y mido, tiene conductividad. Y básicamente tiene conductividad porque tiene gases disueltos. Tiene dióxido de carbono y tiene oxígeno disuelto el agua. ¿Sí? Tiene oxígeno disuelto. ¿Sí? Entonces, Perdóname, pensando... Michel. Sí. Siempre les damos el mismo ejemplo para que nos crean de esto, para que lo vean, para que se den cuenta de esto que les decimos, que tiene oxígeno. Es que ustedes, o seguramente muchos de ustedes, se hicieron alguna vez, calentaron agua para el mate, ¿no es cierto? O incluso para unos fideos, pero para el mate es mejor todavía. Mejor ejemplo, porque para calentar agua el mate obviamente no tiene que hervir, ¿no es cierto? Hay que calentarla, pero no tiene que hervir. Es más, si estamos muy cerca del hervor, el agua no sirve. Y justamente no sirve y se lava la yerba. Y principalmente la principal causa de eso es que justamente pierde los gases disueltos, pierde el oxígeno, el agua. Y eso se dan cuenta porque cuando está calentando a unos 60, 70 grados, una cosa así, 80 grados, empieza, o quizás antes, empiezan a formarse burbujitas, ¿no es cierto?, en el agua, y que se van liberando. Eso es gases disueltos que se van liberando, porque son burbujitas, pero todavía no llegó al hervor esa agua, ¿sí? Entonces, eso es simplemente los gases que tenía disuelta esa agua y que se van liberando, ¿ok? Si nosotros llevamos al hervor y la volvemos a enfriar desde el punto de vista de la temperatura y de la calidad del agua, no pasa nada, es lo mismo. La única diferencia es que no tiene gases disueltos.
si nosotros pudiéramos regasificar esa agua, se podría usar para el mate. ¿Sí? O sea, ¿qué tendrían que hacer? Agitarla ese agua. Sí. ¿Sí? Dicen, el agua sirvió. Por más que sirvió, la dejan enfriarse, dicen, no, ya sirvió, no sirve. Bueno, si ustedes la revuelven un poquito, el agua puede volver a servir. ¿Sí? La cuestión es que incorporen el oxígeno disuelto. ¿Sí? Así es. Entonces, ¿qué es lo que hace el oxígeno disuelto? ¿Qué haría el oxígeno disuelto adentro de la caldera? Oxidar. ¿Cómo? Oxidar. Y puede... El acero. Sí, Sí. También lo mismo que estabas hablando recién, al ir calentándose el agua y hervir, esa disolución de las gotitas te puede hacer cavitación o algo de eso, o estoy diciendo cualquiera. No, la cantidad es muy chiquitita, ¿sí? O sea, no te va a pasar que la bomba te cavite por efecto de eso. Lo que realmente es el oxígeno es lo que hace falta para digamos, que se pueda oxidar el acero. Entonces, yo no quiero tener oxígeno disuelto, digamos, adentro de la caldera. Y ya sabemos que, digamos, acá hay un par de curvitas donde vemos cómo varía la concentración de oxígeno respecto de la temperatura, ¿sí? Entonces acá vemos que a medida que va aumentando la temperatura, va bajando la concentración de oxígeno. Y miren que a 100 grados, obviamente, ¿cuál es? 0. Ya se fue todo. Entonces, si ustedes no quieren tener oxígeno adentro de la caldera, oxígeno disuelto, ¿no? A presión, digamos, ¿qué harían? A presión atmosférica. ¿Llevarían el agua a qué temperatura? A 100 grados. Claro. A 100 grados. ¿Y cómo me aseguro de que todo el agua haya llegado a 100 grados de una manera uniforme y haya tenido tiempo esta molécula de oxígeno disuelto en salir del agua? ¿Sí? O sea, ¿me siguen? Si yo hago, imagínense, estoy dibujando un circulito, eso es la gotita, ¿no? No sé si lo están viendo ahí. Y esa gotita tiene en el medio una molécula de oxígeno. Yo la tengo que calentar y, como decía Pablo, con los fideos o con el mate, tengo que darle tiempo de que se vaya la molécula de oxígeno. ¿Sí? Entonces, digamos, hay un equipo que básicamente lo que va a hacer es eso. Se va a asegurar de darle el tiempo, ¿no? Para que la gotita salga. A priori, ¿sí? ¿Qué es lo que se le ocurre a ustedes hacer para eso, para asegurarnos de que todas las gotitas están a 100 grados y que la molécula de oxígeno tenga que haber recorrido el camino más chiquitito para irse? La agito. Claro, pero porque la agites, bien, O sea, el hecho de agitar. Le genero tipo convección de alguna forma, un ventilador, unas paletas, con algo. No sé. Sí. A ver. Sí. Como que la idea es como generar convección, digamos. Sí, no pero sé, bueno, tecnológicamente a lo mejor. No lo miren. Eliminar diapositiva, duplicar. Ahí está. Imagínense cuál es la diferencia, ¿sí? ¿Qué es mejor tener? ¿Esto o tener esto? ¿Hacer una gotita grande o una gotita más chiquitita? ¿En cuál de las dos, ¿sí? Va a tardar digamos, me puedo asegurar de mejor forma que la gotita de oxígeno, ¿sí? Va a salir, ¿no? Acá tengo... Hay una molécula de oxígeno en cada uno adentro, suponete. Y la más chiquita es como pasa con la inyección directa. Exactamente. En los automóviles, que haces un spray para garantizar la atomización de la molécula y el combustible se queme más fácil. Claro. Exactamente. Ustedes ven que
¿Por qué se quema más fácil el combustible cuanto más chica es la gotita? ¿Cuál es Porque el tenés menos superficie tenés ahí para lograr ese calentamiento. En realidad, perdón, en realidad es, a ver, es más superficie respecto al volumen que tiene. Eso, sí. Aumenta la relación superficie-volumen. ¿Está bien? Sí. Entonces, tener 10 gotitas chicas o una gotita grande, tengo más superficie en las 10 gotitas chicas, y como el caso del combustible, la combustión es un fenómeno superficial, ¿no es cierto? Es un fenómeno superficial porque tiene intercambio de calor y de masa, justamente, que es lo mismo que pasa acá, que son fenómenos superficiales. Esto también hay que hacer un intercambio de calor porque el vapor de alrededor tiene que calentar el agua, ¿sí? Y una transferencia de masa porque el oxígeno que está dentro de la gota tiene que salir hacia el exterior de la gota, ¿sí? Y eso, ¿por dónde se hace? Por la superficie exterior de la gota. ¿Está bien? Esa transferencia de calor y de masa. Entonces lo que tenemos que hacer es que la superficie sea la mayor posible, la superficie de contacto que tienen el vapor y el agua tiene que ser la mayor posible respecto al volumen de agua. ¿Está bien? O sea, Pablo habla de vapor porque la fuente de energía que vamos a usar para calentar esta gota, obviamente, ¿cuál va a ser? Vapor, porque tenemos vapor, tenemos una caldera, ¿sí? Podríamos, digamos, pensar en ponerle gases calientes también, ¿no? Sí. Pero no tiene ningún sentido porque tenemos vapor, ¿sí? Entonces, la idea es, digamos, uno de los principios, una de las formas con la que esto funciona es hacer gotitas lo más chiquititas posible y en contracorriente hacerle circular una corriente de vapor a los efectos de que se vaya calentando y se vaya liberando el oxígeno que está disuelto, ¿sí? ¿Los gases calientes no la ensuciarían al agua? Sí. Imagínate que tenés... Nosotros dijimos gases calientes, no dijimos porquería caliente, ¿no? O sea... imagínate que tenés nitrógeno caliente. Claro. No me preguntes cómo. Tenés nitrógeno medicinal caliente. Bueno, yo qué sé. Claro. No pasa. ¿Sí? Entonces, vos pensás en gases calientes y pensás en... Claro, de combustión. Tiene hollín, tiene porquería. ¿Me entendés? Sí. O tiene ceniza, por ejemplo. Pero nosotros estamos hablando de, no sé, aire caliente, qué sé yo. ¿Sí? Igualmente, Guille dijo nitrógeno caliente. Igual vos lo que querés es tratar de sacar los gases disueltos, ¿no es cierto? Entonces, vos tenés que tratar de evitar el contacto de cualquier gas con el agua para que no vuelva a entrar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿sería lógico usar aire caliente? Y no, porque corres el riesgo de que vuelva a entrar aire, oxígeno o dióxido de carbono, lo que sea. Entonces, no es conveniente, ¿sí? En cambio, siendo vapor, tenemos la gran ventaja que el vapor le da el calor y mientras que le da el calor, una parte se condensa. ¿Está bien? Y cuando se condensa, es agua como el resto del agua. ¿Sí? Y es limpia, porque era vapor. Y otro poco del vapor tiene que ser nuestro carrier, el vapor que tenemos que perder, como dijo Guille antes, para que nos aseguremos de que el oxígeno sale. ¿Está bien? Sí. Sí, entonces ya más o menos ven por dónde viene la mano. Básicamente en el tanque de agua de alimentación, como les dije al principio, tiene una conexión de cuerpo donde se instala el desgasificador térmico a los efectos de poder sacar principalmente el oxígeno y el dióxido de carbono disuelto, ¿no?, que hay en el agua, ¿sí? Y lo segundo es digamos, se precalienta el agua o se mantiene el agua caliente, hay que
una vez que ese vapor está precalentado, está, digamos, se le removió el oxígeno y el dióxido de carbono, el condensado ese, el agua en estado líquido, hay que mantenerlo a temperatura y se hace un aporte de vapor adicional adentro del tanque de agua de alimentación, ¿no? Un intercambio de calor directo, ¿sí? Así que bueno, se tienen que acordar. Te interrumpo un segundo. Si yo no mantengo el agua Dale. caliente y se enfría, el agua empieza a aumentar, o sea, el oxígeno, la característica de solubilidad empieza a aumentar, de nuevo con el gráfico que estaba, y corro el riesgo de que alguna molécula de oxígeno que esté dando vueltas se vuelva a diluir, ¿no es cierto? Entonces tengo que tratar de mantenerla a la temperatura bien cercana a la saturación para evitar que alguna molécula de oxígeno vuelva a entrar al agua, de oxígeno o dióxido de carbono. Sí. Entonces, si yo me tengo que asegurar que este carrier, que es el propio vapor, salga y se lleve los gases que estaban disueltos, ¿sí? Tiene que salir del recipiente, ¿sí? ¿Cuál es la presión operativa que tiene que tener este equipo? Un poco más que la atmosférica. Correcto. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, ¿qué temperatura estaría asociada? Y bueno, más que 100 grados, 102, 105 grados, ¿sí? Sí. Entonces, de lo que son los desgasificadores, hay distintos tipos de desgasificador, hay una sola solución tecnológica. Están los intercambiadores, disculpen, es un intercambiador en definitiva, hay un intercambio de calor, pero están los desgasificadores de platos, como si fuera, digamos, una columna de platos, una torre de destilación de una refinería. Obviamente son platos mucho más rudimentarios y elementales, no son los platos que, digamos, con la complejidad que pueden tener una refinería, pero básicamente lo que buscan es eso, es generar ese contacto íntimo entre las dos corrientes, la corriente de condensado que viene del condensador y la corriente de vapor, ¿sí? Hay un segundo tipo que son los tipos spray, que básicamente es generar un spray muy finito a través de toberas. Hay un tercer tipo que es a través de un relleno. Hay distintos tipos de rellenos ordenados y demás, pero a través de un relleno, siempre con el mismo objetivo, ¿no? Que haya un encuentro íntimo entre las dos corrientes, y después hay combinación de ellos. Están los spray de platos, y están los spray y tipo de relleno. La realidad es que la mayoría que van a encontrar son las combinaciones, ¿sí? El más habitual o el más común que encuentren es el del tipo spray con bandejas, ¿no? Con platos. Sí. No sé, Polo, si le querés contar algo vos de esto, que sos acá el especialista. No. ¿De las fotos hizo o de lo que acabas de decir? No, de esto, de los tipos nada más. Yo no sé si alguna vez te tocó comprar o digamos algo que no sea de este tipo, ¿no? Spray y bandejas, ¿no? Sí, no, hice spray y relleno yo. Spray y relleno hiciste también. Sí, es más, el plano que vamos a ver más adelante tiene relleno. O sea, no está dibujado, no está graficado, pero ese es con relleno. Sí, ¿por qué no le contás cómo es el proceso de compra? Se compra, el plano lo hiciste vos, el plano lo hizo el fabricante del equipo, ¿cómo fue? No, en ese caso lo hicimos nosotros. En ese caso, en realidad lo hicimos nosotros para el taller, o sea, lo que hizo el cliente fue hacer una especificación. En este caso es un equipo de proceso, la especificación tiene que tener la parte de proceso y una parte mecánica con requerimientos mínimos, ¿no es cierto? O sea, la parte de proceso te dicen, bueno, mira, la presión en la que va a trabajar esto quiero que sea tal, el vapor carrier que yo voy a usar va a ser tal, el caudal de condensado que es, perdón. Toda esa información que estás diciendo, contale de qué documento sale, ¿no? Sí, obviamente eso va a salir
de diagrama, de lo que es un diagrama de flujo, principalmente, y también de un PNID y de balances de masa, ¿no es cierto? Principalmente diagrama de flujo y balance de masa del proceso del ciclo. O sea, yo hago un diagrama en donde dibujo el ciclo, calculo, hago los balances y demás, y a partir de ahí digo, bueno, ok, entonces voy a tener este vapor, cuando llegue al equipo este puede llegar a tener una pérdida de carga, la voy a asumir, ¿sí? Este es el vapor que vos vas a tener disponible, la cantidad de agua que yo tengo que desgasificar, si tengo un turndown, como decía Guille antes, diciendo, bueno, mira, esta es una situación de operación 1, pero también voy a tener una situación de operación 2, en donde el caudal, por ejemplo, la presión de vapor baje y el caudal de vapor baje a la mitad, por decir una cosa. Bueno, en fin, todo eso hay que informarlo en la hoja de datos. Después decirle, por ejemplo, de lo que es la parte mecánica, decirle, mira, yo quiero que el espesor mínimo sea tal, porque es una especificación mía, porque es un requerimiento mío, como cliente, ¿no? Como empresa. Yo quiero que las entradas de hombre, por ejemplo, que son para limpiar, ¿sí? Acá, ahí tiene una a la derecha, dice manhole flange, ahí. Yo quiero que la entrada de hombre sea con un diámetro mínimo de, no sé, 20 pulgadas, ¿sí? Por decir algo, etcétera, ¿sí? Yo quiero que tenga una conexión para esto, una conexión para lo otro. Esas son las definiciones mínimas. Eso para la compra. Se lo compra, por ejemplo, en el caso que yo trabajé, se lo compraron en un taller. El taller cotizó el equipo, ¿sí? Pero antes de poder fabricarlo, o sea, ganó la licitación para poder construirlo, poder fabricarlo y proveerlo. Pero antes que eso, antes de proveerlo, antes de fabricarlo propiamente, el taller nos contrató a nosotros y nos dijo, mira, necesito que me hagas la ingeniería de detalle, o sea, el detalle de todo esto, cómo lo fabrico, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Cómo uso la chapa? Quiero que me calcules el espesor de la chapa que tengo que poner. Si bien yo hice un precálculo para hacer un número, bueno, vos calculámelo y fundamentame que eso está bien y que no voy a tener ningún problema, ¿no? Y ahí lo que se hace es, bueno, el plano en donde se consideran todos los requerimientos del cliente más los requerimientos de la norma, ¿no? O sea, normativos. Se hace el cálculo, se hace un plano conjunto y un plano de detalle, por ejemplo. Después se hacen planos de fabricación que ya tienen que ver con, o sea, nosotros hicimos plano de detalle, ingeniería de detalle. Los planos de fabricación, particularmente, lo que buscan es agarrar todo lo que se definió en el detalle y las técnicas de fabricación o máquinas que están disponibles en el taller y, por ejemplo, hacer lo que se llama un aprovechamiento de chapa, ¿sí? Entonces, lo que hace la ingeniería de fabricación, que en este caso no lo hicimos, es, por ejemplo, decir, bueno, mira, yo compro la chapa y viene en estas dimensiones, ¿cómo hago para cortar dentro de esas dimensiones que me vienen todas las piezas que yo necesito, aprovechando al máximo esa materia prima, ¿no? Sin desperdicio o con el menor desperdicio posible. ¿Por qué? Porque el desperdicio, al fin y al cabo, hay que comprarlo y después no se usa, no se vende, por alguna manera, ¿sí? Entonces, cuanto menor sea ese desperdicio, más eficiente es en costo el equipo, ¿sí? En eso... Polo, sí. para que les quede claro, o sea, esto se puede comprar desde dos extremos. De uno, de darle la información que está en el balance de masa y energía y darle alguna condición de diseño. Uno podría decir, dame un tanque de agua de alimentación y un desgasificador, sí, con el balance de masa y energía y algún tipo de especificación
dándole a criterio el dimensionamiento de este equipo, por ejemplo. Otro, ese es un extremo de mínima. Y después te podés ir a otros estadios donde le vas dando más y más detalle a los proveedores para que te coticen el equipo. La realidad es que cuando le vas dando más información, eso te tenés que adaptar al mercado. Probablemente, si estás en Estados Unidos, escribiendo muy poco, logres que te lo vendan, ¿sí? Porque hay un montón de cosas de estantería. Acá en Argentina, como dice el taller, te mira y te dice, bueno, ayúdame. Yo desgasificadores no hago, no diseño, yo sueldo chapa. Entonces se dieron vuelta y le dijeron, decime qué tamaño, qué geometría tiene que tener el desgasificador, cómo son los internos y demás. Y ahí, bueno, hay una serie de personas, que no son tantas, que pueden diseñar, por lo menos en Argentina, este equipo, ¿no? En particular. ¿Sí? Correcto. Bien. Entonces, como ven, ahora se los acabo de vender como si fuera algo de la NASA, pero ven, no es algo, no es demasiado complejo. Básicamente son caños soldados con toberitas. ¿Sí? Toberitas, eso es la parte de spray. Y cuando ven las bandejas, miren acá, la bandeja no es una bandeja de una refinería vendido por Sulzer, sino que es chapa cincada plegada. No tiene mayor misterio. Esto es muy empírico, ¿no? Básicamente, para saber cómo hacerlo, puede haber tablitas, cosas, pero lo sabe hacer empresas y personas que tienen la experiencia de haberlo hecho con anterioridad, ¿sí? Bueno, acá pusimos un desgasificador que es completamente tipo spray para que lo vean. Como les contó Pablo, él nunca se encontró con esto en su vida profesional y yo menos. Y bueno, acá hay un planito, acá les puse un ejemplo de un planito de básica, lo que Pablo llamaba básica, de cómo es esto. Acá definen básicamente lo que son las entradas de hombre, ¿sí? La conexión por donde sale el carrier, el vapor, con los gases disueltos, ¿sí? Cómo es el ingreso, yo no llego a leer bien acá, pero bueno, por algún lado. La grande de arriba es la entrada de agua, que tiene los cañitos con las toberas, ¿ves? Que están en amarillo. Sí, esa es la entrada de agua y tiene ahí esas son las toberas, exactamente. Que es un caño grande porque tiene soldadas esas toberas, esos cañitos. Para la derecha de ese hay una de 1 pulgada que es el venteo. Esa es la salida del vapor carrier con los gases. Con los gases disueltos, que estaban disueltos. Después tenés la que tiene una conexión con un cuello hacia abajo, y la otra que está más abajo, horizontal, son entradas de 2 vapores distintos en realidad. Uno que es un vapor flash de recupero, y la otra es el vapor carrier vivo, digamos. Y esas líneas amarillas horizontales que están ahí, en el cuerpo, esa y la de arriba, en realidad son bandejas, son chapas perforadas de alguna manera, son más, en realidad menos que chapa perforada, es más tipo una especie de alambre tejido, por decirlo de alguna manera, con cierta rigidez, que sostienen el relleno. Ahí se coloca relleno hay acá y hay acá. Exactamente, sí, y abajo creo que hay otra más, no me acuerdo ahora. Pero ahí son para sostener el relleno. Así es. Y esto, la conexión al tanque no es por una brida, es por acá. Sí. O sea, esto cae por acá y me queda esta conexión de acá. Sí, se ve media chica, pero puede ser, sí. Que sea esta. Sí. No, esta es una especie de. Esa que tiene una conexión a la derecha parecía una especie de ecualización. Ahí dice línea de ecualización, dice a la derecha. Bien. Entonces, para terminar de entender esto, lo que sería bueno es que hablemos de los lazos de control. Yo no sé si llegaste a hacer algo, Polo, de esto. No, le hice circulitos rojos, después cuando se lo suba le voy a poner ahí unos circulitos rojos sobre las válvulas de control y los transmisores, pero no. Del esquema no lo hice. ¿Querés contárselo vos esto? Bueno. Dale. Bueno, vos andás marcándoles, sí.
Fácil. Dale. Esto es lo que se está viendo es un sector de un diagrama de piping e instrumentos, ¿sí? Es un PID, un PID en inglés, un Piping and Instrument Diagram, significa así las siglas. Esto en particular, si ven ahí a la derecha hay un tanquecito que dice TK existente y unas bombas existentes, es porque en este caso es el PNID del desgasificador y tanque de agua que se conectaba a uno existente. O sea, si ustedes ven hay un caño por abajo y un caño por arriba que están uniéndolos y ecualizándolos para que funcionen de alguna manera como uno solo, ¿sí? Esto es un caso muy particular porque esta empresa tenía uno y era medio chico y había que agrandarlo de alguna manera, ¿sí? A ver, este equipo funciona, como dijimos, a una presión levemente por encima de la atmosférica, obviamente a la temperatura de saturación de esa presión de trabajo, ¿sí? Y por el otro lado trabaja como pulmón, y particularmente como el pulmón de donde succionan las bombas de alimentación a la caldera. Ahí también les mostró a Guille, esto bien abajo tengo las bombas de alimentación, que son las dos de ahí abajo, exacto. Esas bombas tienen que tener una AMPA, ¿no? Un NPSH, que ya lo vamos a ver cuando corresponda. Entonces, por eso este equipo está levantado. Y por culpa de ese AMPA que yo tengo que mantener un nivel en este tanque, siempre alrededor de un sector, por el motivo de tener, obviamente, el pulmón necesario para que esto funcione y además para no tener problemas de AMPA en la bomba, ¿no es cierto? Entonces, uno de los controles que yo tengo que mantener es el control de nivel, ¿sí? El nivel yo lo tengo que medir, ahí está exactamente la medición de nivel, ¿sí? Las formas de medir nivel en un tanque, en un recipiente, ustedes lo saben, lo deben saber bien de mediciones físicas, pero en particular en este caso lo que se utiliza principalmente es medición de presión diferencial, ¿sí? ¿Por qué se utiliza eso? Bueno, porque es un equipo que está en saturación, es un equipo que puede tener burbujeo, entonces un nivel de radar y demás puede tener problemas, pero el nivel de diferencial nunca va a tener problemas, ¿no es cierto? Y además es un equipo que está con presión, ¿sí? En ese equipo existe agua y vapor, ¿no es cierto? En equilibrio, todo el tiempo. Entonces siempre tiene vapor arriba y tiene agua abajo. Entonces por eso pongo un equipo de medición de presión diferencial. La variable que yo tengo que controlar para mantener ese nivel es ¿cuál? Polo, te Sí. hago un paréntesis. Sí. Aguas abajo, aguas arriba de este equipo está el condensador con las bombas de extracción de condensado. Correcto. En definitiva, cualquier quilombo que haya por ese lado me va a hacer el condensador las veces de pulmón. Entonces, como decía, yo este pulmón lo uso para los equipos que tengo aguas abajo de del tanque. Correcto. Que básicamente mantener la bomba, digamos, con una corriente de ingreso y mantener la caldera alimentada. Yo no puedo sacarle el agua a la caldera de un momento al otro, la cocino, ¿no? Se me tuercen todos los tubos, ¿sí? Exactamente. Entonces, quiero asegurar eso, por eso este equipo, ¿cómo va a funcionar? Va a funcionar lleno, ¿sí? No va a funcionar vacío, no es un pulmón que va a funcionar vacío, sino que en este caso va a funcionar lleno, ¿sí? Dale, era ese comentario. Sí, la pregunta era, bueno, ¿cómo hago? O sea, ¿qué variable manejo, controlo para mantener el nivel del líquido? En este caso, ¿a quién se le ocurre? ¿Ninguno? ¿Se fueron todos? Sí, la entrada del líquido. Correcto. Así es, la entrada de líquido. Ahora, líquido. Pero pará, Polo, decirles de qué líquido. Sí, a eso iba.
líquido, nosotros dijimos que tiene, o sea, Guille les contó que esto viene en líquido, el agua, el condensado del condensador, ¿sí? Pero además, en este tanque tiene la función de aceptar la reposición de agua, ¿no? O sea, es donde yo mezclo el condensado con la reposición, ¿está bien? Entonces, la pregunta mía es, esos son los dos líquidos que entran. ¿Cuál de esos dos yo controlo? ¿Sí? ¿Cuál puedo controlar, teóricamente, para mantener el nivel? ¿Sí? El La agua de reposición. El agua de reposición, exactamente. El otro, Es este de acá, ¿no? el condensado, sí. El condensado, en particular, es la de arriba. Es la de ahí arriba a la izquierda. Esta, ¿no? Esa es una y la que está ahí a la izquierda, la válvula está ahí. Esperá, deja quieto. Esta. Ahí, no, arriba a la izquierda. Esa. No llego a ver esta. Sí, exacto. La otra línea es la línea de condensado, seguramente. Yo lo que hago es mezclar esas dos corrientes de fluido, ¿sí? Y obviamente entrar al desaireador a desairear todo, ¿no es cierto? Ahora, normalmente, en condiciones normales, la caldera consume siempre una mayor cantidad de agua. ¿Por qué? Porque yo tengo que purgarla, ¿no es cierto? O sea, el agua que entra es más, el agua que entra a la caldera es más que la que sale a una turbina, por decir de alguna manera. ¿Está bien? Entonces, siempre voy a tener que agregar reposición de agua, siempre. ¿Sí? Entonces, siempre puedo regular el nivel mediante la reposición y que el condensado entre prácticamente solo, ¿sí? No siempre están así, o sea, puede llegar a tener un problema cuando existe una variación, o sea, cuando la caldera está a cierto régimen y baja de golpe o sube de golpe. Eso puede ser que no sea, en realidad sube de golpe no sería un problema, el problema sería en baja de golpe, pero igualmente lo puedo regular de la misma manera, ¿ok? Entonces, Sí. yo mido nivel Son y estas. actúo con una válvula sobre el agua de reposición. Ahora, Miren, el lazo es este, ¿no? El lazo, no sé si sí, están viendo acá está el transmisor, ¿sí? correcto, El transmisor básicamente lo manda el controlador exacto. y el controlador manda a abrir y cerrar la válvula, El ¿sí? controlador Como decía Pablo, es simplemente el procesador que hace las cuentas, ¿no? acá ven que estas dos corrientes ingresan, ¿sí? A través de la misma conexión que es esta de arriba, Exacto. ¿sí? ¿Está bien? Y la otra variable que yo tengo que mantener, o sea, yo, está bien, tengo que mantener el nivel, eso está claro, pero además tengo que mantener la presión y la temperatura, ¿no? Adentro del tanque. Pues yo tengo que asegurar de que lo que yo meto de calor me haga acercarme o mantener en saturación a toda la masa de líquido y lo que está entrando, ¿no es cierto? Porque yo al fin y al cabo estoy entrando agua que viene del condensador, que está a menor temperatura, como les decía antes Guille, de la temperatura que voy a tener acá, y encima agua fría, ¿sí? Entonces, si yo sigo, ¿qué me va a pasar con la presión? ¿Sí? Me va a bajar si yo sigo metiendo agua fría, ¿no es cierto? O sea, deja de estar en equilibrio ese equipo. Entonces, para evitar eso y mantener la presión, ¿qué es lo que yo manejo? ¿Qué es lo que yo controlo? Miren acá. El vapor. El vapor, exactamente. Claro, el caudal de vapor, sí. Exactamente. Entonces, yo lo que hago es medir la presión adentro del equipo y le pongo más o menos vapor en función de cómo está la presión. Si me baja la presión, le agrego más vapor. Si me sube la presión, le bajo la cantidad de vapor. ¿Sí? ¿Y cómo mantengo la temperatura? ¿Hay algún chequeo de temperatura? Bueno, a ver, la realidad es que si yo mantengo la presión y esto está en equilibrio, agua y vapor, yo no debería, teóricamente, controlar la temperatura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si está en equilibrio, la temperatura es una sola. ¿Sí? ¿Está claro? Físicamente hay un solo par de presión-temperatura.
¿no es cierto?, en el agua. Entonces, controlo por temperatura y mido, ahí abajo a la izquierda, hay una medición de temperatura en donde yo puedo tomar y decirle a la computadora, che, mirá, la presión está bien, pero se me está enfriando el líquido. ¿Me entendés? Entonces, esa información yo la puedo tomar. Pero por eso, Sí. es un lazo en cascada, ¿no? Pero primero, ¿qué medís? ¿Qué nos conviene controlar primero? ¿El lead de esto cuál es? ¿Es la temperatura o es la presión y por qué? Ahí está. ¿Qué medición es más rápida, la presión o la temperatura? ¿La presión? Correcto. La presión. La temperatura tenemos que esperar que lo que sea se caliente para medir en definitiva. Entonces es un lazo en cascada donde uno va primero con la temperatura, ¿sí? Y si te vas de ciertos rangos, tomar control de ese lazo, primero con la presión y pasa a tomar control de ese lazo la temperatura. Algo que siempre Pablo les cuenta que es interesante es por qué la ubicación de estos instrumentos. ¿Por qué está midiendo presión por aquí y por qué está midiendo temperatura por acá? Todo tuyo, Polo. Sí, a ver si alguno dice algo. O sea, volvamos de vuelta. El nivel, yo hago una presión diferencial, entonces mido en la parte inferior porque mido el líquido, ¿no es cierto?, la columna de líquido. Y en la parte superior porque tengo que medir la presión del vapor, la presión exterior de ese líquido, ¿no?, de esa columna de líquido. Y cuando hago esa diferencia de presiones, yo puedo saber cuánto hay realmente de líquido, sabiendo la densidad y demás, porque yo sé a qué temperatura está, a qué líquido es, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, tengo que medir arriba y abajo en el tanque. Cuando yo quiero medir la presión del equipo, ¿a dónde lo mido? ¿Arriba o abajo en el tanque? Abajo. ¿Por qué? ¿Y por qué donde tenés ¿La líquido? hidrostática? Claro. Yo lo que quiero medir es la presión estática. A mí no me interesa medir cuánto hay de nivel de líquido. O sea, yo quiero medir una Pero presión. Pero sí la presión. tengo la presión hidrostática abajo, arriba no. Justamente, es lo que no quiero medir. A ver, si yo mido abajo, mido la presión del vapor más la hidrostática. ¿Está claro? Sí. Ahora, si me cambia el nivel, la presión hidrostática me cambia. Pero la presión del vapor puede ser la misma. ¿Sí? Y a mí lo que me interesa mantener es la presión del vapor. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esa es la que me va a dar el equilibrio temperatura-vapor. Temperatura-presión. ¿Está bien? La hidrostática tiene agregado el nivel del líquido que no me interesa. ¿Me siguen? Sí. A mí el nivel de líquido para medir presión no me interesa. Para medir nivel sí, obviamente. A ver, lo que quiere asegurar Pablo es un par presión-temperatura a los efectos de garantizar que eso esté en equilibrio, ¿sí? Y él no quiere que tenga una distorsión en la medición de presión en función del nivel, que encima es un nivel que va a ser variable y que va a depender de la dinámica de ese lazo, de la velocidad de respuesta. Entonces estaría mordiendo la cola, no llega nunca. Entonces dice, yo no quiero que me ande molestando el nivel, mido directamente la presión en la fase gaseosa, ¿no? ¿Está claro? Sí, ahora sí. Y temperatura me dice acá. Y al revés, la temperatura, ¿dónde la voy a medir? En la parte inferior. ¿Por qué? Porque si yo mido en el vapor, voy a medir la temperatura del vapor, pero el líquido abajo de todo no está en contacto con ese vapor o no tiene por qué estar en contacto con ese vapor y podría estar más frío, ¿no? Podría tener un gradiente de temperatura eso, si no tengo un buen mezclado. ¿Está bien? Entonces lo que yo quiero hacer es medir abajo para estar seguro de que esté igual que lo de arriba.
arriba seguro está más caliente. ¿Está bien? El de abajo es el que yo quiero mantener a la temperatura. Piensen esto. Claro, y piensen además, esto. Ah, como dijiste, ah, Pablo, el agua que sale abajo es la que después alimentas la caldera, ¿o no? Sí, sí, correcto. Claro, entonces me di ahí esa salida de que sería la Sí, alimentación de caldera. yo lo que quiero medir Pasa que abajo esa es la que. es el seno del líquido. Necesito ver bien el seno del líquido. La temperatura Si yo sé que. del líquido. Si yo sé que eso está arriba de 105 grados, ya sé que se desgasificó, ponele. Sí. O ponele. Está bien. Sí, si vos querés, si tu tanque, tu desgasificador funciona a 1,02 bar absolutos, Sí. ¿sí? O 0,02 G, ¿sí? Que es el par de 105 grados, por decir una cosa. Bueno, vos podés medir ahí abajo y decir, bueno, mira, esa temperatura hay que mantenerla, hay que chequear de que esté en el orden de los 104,8, por decir una cosa, ¿sí? Eso significa que está Sí. bien, de que no tengo tanta pérdida de calor, ¿sí? Porque yo, por ejemplo, lo que decía Guille antes, yo este equipo lo tengo que mantener aislado, ¿sí? Porque si no se me va a enfriar, ¿ok? El aire alrededor me enfría el agua, ¿sí? Entonces yo lo tengo que mantener aislado, lo tengo que mantener con inyección de vapor, que es lo que me lo mantiene caliente. Si no, tendría transferencia de calor con el ambiente. Obviamente, como las aislaciones no son perfectas, algo de pérdida va a tener, ¿no es cierto? No son perfectas y no son infinitas, ¿sí? Entonces, algo de pérdida va a tener, entonces algo de diferencia de temperatura va a tener, ¿está bien? Además está el problema de la inercia y la velocidad de reacción que tiene un sensor de temperatura, que no es tan rápida como puede ser el control de presión. Entonces, probablemente la temperatura esté bajando y el control de presión ya haya metido más vapor para calentar. ¿Está bien? Entonces, el control de presión lo hizo antes, se dio cuenta antes, y el de temperatura simplemente va dándose cuenta después. ¿Está bien? ¿Me siguen? a ver, esto para. No es, no es que no es la NASA esto, ¿no? No, Básicamente controla la presión y si te vas de ciertos márgenes, te bajó a 103 grados, le decís, macho, metele vapor, no me importa nada. Por más que presión todavía no, ¿sí? Abrite válvula, le dice, ¿sí? Son una programación en cascada con esos dos elementos de medición. Las otras dos cosas interesantes para ver acá, una es cómo nos aseguramos de que esté saliendo, digamos, que el carrier se esté llevando lo que se tiene que llevar, más allá de hacer una medición directa y medir la conductividad, digamos, a través de una medición indirecta, saber lo que está pasando, lo que es midiendo la conductividad. Acá hay algún lazo de control que me esté regulando la cantidad del vapor que sale y lo podría poner si quisiera. ¿Por qué sale no sería el venteo directamente o a qué te claro. estás refiriendo? ¿A por qué sale? Sí. Pero como Lo que sale por acá. Pero más allá de saber si sale o no sale, ¿te sirve saber la cantidad? Me parece que. A mí me parece. Pero no sé. Es correcta la respuesta. No se puede. ¿Por qué no Exacto. se puede? ¿Por qué no puedo decir, ay, ¿saben lo que se van a encontrar acá? O sea, ustedes son dueños de una planta y ven que sale mucho vapor por un lado. ¿Qué es lo que tienen que pensar? Si sale mucho vapor, no sé, no es bueno. No importa, ustedes van por una planta industrial y ven vapor, ¿sí? Y son los gerentes de planta. Primero lo que piensan es cuánta plata estoy perdiendo en ese vapor. Alguien lo calentó y calentarlo no es gratis. Entonces, siempre que vean vapor, va a venir alguien y preguntarle, che, ¿por qué estamos gastando plata en tirar eso? ¿Sí? Entonces, es evidente que va a pasar ahí un contador y le va a decir, un contador, un abogado, che, ¿no será mucho lo que está saliendo por ahí? ¿Sí? Entonces la O respuesta peor, es... le van a decir, che, eso está mal, le van a decir. ¿Sí? Por eso. Pero no se puede controlar dos veces a lo mismo. Lo único que me tengo que asegurar es que esté saliendo
Para saber que está saliendo es bastante fácil, es cuestión de abrir los ojos y mirar, ¿sí? Tiene que salir lo suficiente, digamos, se tiene que ver ahí la de vapor saliendo. Evidentemente, para que, digamos, para restringir la cantidad de vapor, tiene que haber algo, ¿no? Si ustedes este agujero lo ponen muy grande, ¿sí? Nunca van a poder inflar este tacho con el vapor que están metiendo. ¿Ahí me siguen? Porque si no, ¿qué es lo que va a hacer el vapor? ¿Qué le conviene? ¿Irse ahí Irse. a bailar con todas las gotitas? ¿O le conviene hacer así y irse para arriba? Sí. Bien, entonces, Irse. lo único que tienen que saber es que lo tienen que restringir, ¿sí? De alguna manera. Hay dos maneras de restringirlo. Con una válvula que uno pueda controlar lo que restringe. Una válvula, no sé, ¿qué válvula se usa, Polo, ahí? Globo. Normalmente pones una globo. Para poder controlar, tener algún tipo de control de la restricción. Sí. Si fuera una válvula esférica o una válvula esclusa, son on-off prácticamente. Exacto. Entonces él dice, ponemos una válvula globo para restringir, pero el problema de la válvula globo, ¿cuál es? Que alguien la tiene que abrir y Homero Simpson, lo vieron en Los Simpsons, no piensa demasiado. Entonces le estás dejando la potestad de que el tipo regule algo que después y encima lo puede cambiar. Y como nosotros no queremos que Homero Simpson piense, hay un artilugio que básicamente es poner una válvula. Le podés poner una válvula con algún tipo de trabacandado o directamente, como tenía Pablo antes, un orificio de restricción. Instalar orificio de restricción. Cosa que el tipo pueda, básicamente es un agujerito que me va a limitar lo que sale. ¿Sí? Es un agujerito Entonces, calibrado. Sí. Calibrado Le y puse el calibrado agujerito para eso. Sí. para que salga la cantidad de vapor que quiere. ¿Sí? Y la última particularidad de esto es un recipiente que tiene, mal que mal, tiene un poquito de presión, pero en definitiva es un recipiente. Y puede darse algún tipo de falla que este recipiente se empiece a llenar. Imaginémonos que se plantan las dos bombas, ¿sí? Por el caso que fuere, esto estaba lleno y sigue ingresando líquido, ¿sí? Por algún lado se tiene que ir eso, esto tiene que tener algún tipo de rebalse, pero no está presión atmosférica, yo tengo que mantener la presión. ¿Cómo hago para generar un rebalse manteniendo la presión? ¿Sí? También con un orificio calibrado, o sea, superior a esa presión. No. Claro, No con eso no lo controlo. No, ¿por qué? Porque cuando necesito que rebalse, el orificio me va a restringir el rebalse, digamos. ¿Entendés? Una válvula de alivio. No. La válvula de alivio puede fallar. Por eso. Esto es a prueba de todo y básicamente lo que hizo acá es con caño, hizo una U, básicamente para darle altura de líquido, casi se pudiera leer, le da altura de líquido de forma tal de que esto genere la presión, los 0,2 bar que tiene un sifón, ahí está, me sale la palabra. Y al otro lado a presión atmosférica. Claro. Ah, está bien. Vos vas a tener ahí un sifón en donde lo llenás de líquido y cuando eso levanta presión... Sí. Rebalsa por el otro lado. Claro, no, simplemente cambian la diferencia de alturas, ¿no? Cuando tenés presión de un lado, la altura del lado del tanque baja y la del otro lado sube, de manera que la diferencia de alturas sea igual a la presión y equilibre. ¿Está bien? Ahora... Pero no habíamos hablado de cuando tenías, o sea, que tenías que hacer, que seguía entrando agua y esa agua la tenías que evacuar. Por eso, cuando está en funcionamiento normal, tengo eso. Ahora, cuando sigue subiendo el nivel del líquido dentro del tanque y llega al lugar de esa conexión, el agua empieza a rebalsar por ahí y me rompe ese sifón. ¿Me entendés? Perfecto. Porque me levanta el nivel del lado que estaba en equilibrio. Por lo tanto, así... o sea, vence la presión atmosférica y te va a escupir agua por ahí por el sifón ese. Sí, así es. Por acá. Sí. Está bien. ¿Está bien? Sí, perfecto.
Bien, bueno, lo que escuchan es el... Tengo un vecino que toca la trompeta a las 9 de la noche. Ah, mira. Hay que aplaudir. Por los medios. Sí, hay que aplaudir, exacto. Hay que Hay aplaudir por todos. Ay, No solamente por los medios, exacto. por todos. Che, bueno, a ver, son un montón de temas los que vimos hoy. ¿Les quedó alguna duda? ¿Algo que quieren que repasemos? Yo estoy bien. No, pero No. después no sé. Bueno, Por ahí sí, está viéndolo sí, un rato. claro, yo le diría Pero que por ahora lo repasen. Tienen que poder representar los lazos de control, ¿sí? Así que lo que les, digamos, no tienen las herramientas todavía para hacerlo, ¿sí? Pero básicamente piensen que tienen que dibujar cuál es el instrumento, ¿sí? Cuál es el instrumento y qué es lo que están controlando. Entonces, como tarea, con tiempo, los próximos días se sientan, dibujan este tachito y dibujan los lazos de control de nivel, presión y temperatura, ¿sí? Asociados a esto, y el rival. Tienen que hacer un esquema de todo esto, ¿no? Más limpio. Solamente con el elemento de medición y hacer una línea punteada hasta el elemento que controlan. Y ahí le ponen agua de reposición y una línea, ¿no? Sí. Y nada más. Okay. Lo hacen a mano y lo mandan por WhatsApp, ¿sí? Tiene que ser individual para asegurar, pueden charlar entre ustedes si quieren, pero lo tienen que dibujar cada uno a mano y lo tienen que mandar por WhatsApp el domingo. Hasta el domingo tienen tiempo. Yo les voy a ¿sí? subir de vuelta, lo mismo de siempre, ¿está bien? Y cualquier duda, consultan por WhatsApp también. Pablo, en la carpeta, o Guillermo, no sé quién es el que maneja el campus, los dos. Sí. El otro día había subido, la semana anterior, yo las bajé, que había una carpeta no, perdón, estoy hablando pavada, es del tema anterior, de turbina a gas. Pero ¿subiste las filminas del otro día? Sí. No, esas no las vi. Ah, bueno, después las voy a buscar. Sí. O sea, ahora vas a subir esta filmina que estamos viendo ahora. Sí, en el tema 3, ¿no? O sea, todo está, perfecto. Viste que está por clase, son como solapas. Sí, me confundí. O sea, te quería preguntar. No, está todo bien, está todo bien. La clase anterior de turbina. Igual hay que limpiarlo, el campus, hay un montón de boludeces. Y en algún momento se hizo una especie de renovación, no me acuerdo, que se hicieron un backup, no sé qué mierda. Y yo tenía un montón de cosas subidas, incluso tenía videos de YouTube embebidos en el campus, ¿sí? O sea, viste cuando vos entras a una página y tiene un video que lo podés ver ahí mismo, pero está cargado en YouTube. Tenía eso yo puesto, un montón de videos y un montón de cosas, y ahora no encuentro la forma de ponerlo, digamos, o sea, lamentablemente no sé qué hicieron. Robbie se quedó fuera. No sé. Está bien, sí. No, estaba viendo porque yo los bajé el otro día, hace 2 semanas atrás. Sí. Entré y bajé todo lo que había, en cada carpetita, digamos, de las materias. Y ahí, ahora estoy viendo, hay algunas cosas de Siemens, de la turbina que vimos el otro día, pero sí, son como hojas de datos, cosas así. Hay uno que se llama clase 2 turbina. Hay uno que se llama clase 2 turbina de gas. Esa fue. Buenísimo. Ahí está. Ya la acabo de encontrar. Hay clases, creo que hay clases viejas, hay presentaciones viejas que las dejé para que tengan, o sea, estoy subiendo, digamos, en la medida que vamos cursando, subo la presentación y el video, bueno, lo pongo en YouTube y les pongo el link porque todavía no encontré la mejor forma de subirlo. Así que bueno, nada, vamos haciendo lo que podemos. En la medida que pueda mejorarlo eso, lo voy a cambiar, ¿ok? Dale, buenísimo. Bueno, gracias. Por favor, cualquier cosa me avisan. Dale, bueno, vayan repasando
vayan repasando, hagan eso, tienen hasta el domingo. Es para asegurarnos de que entendieron y bueno, básicamente las funciones del tanque de agua de alimentación, desgasificador, cuál es la función y los distintos tipos, y cuál es el principio de funcionamiento, ¿no? La historia esta de la gotita y acuérdense del ejemplo del mate que le dio Pablo, y después ponerlo ya en una planta, ¿sí? Cómo lo ponemos, cuáles son los lazos de control asociados y, digamos, por qué de lo que veíamos en el diagrama TS y en el diagrama de bloques empiezan a aparecer un montón de otros caños que van enchufados a este equipo, ¿sí? Así que bueno, muchachos, esto es todo por hoy. Cualquier duda que tengan en el medio nos... Sí. Los lazos de control que tenemos que hacer, que es presión, nivel y temperatura. Es nivel, el lazo de control de presión, temperatura, que controla el vapor básicamente, ¿sí? Ajá. Es dibujar esas cosas. Por eso los ponerlas. Es que no son 3 lazos, son 2 lazos. No, pero me refiero a 3 variables que serían presión, temperatura y nivel. Correcto. Ok. Correcto. Dibujito simple, ¿eh? Nada del otro mundo, nada de volverse loco. Bueno. Si cuando se sientan a hacerlo no saben por dónde empezar, nos mandan un WhatsApp y los vamos ayudando. El tema es que se sienten un poquito y que revisen lo que le dijimos hoy, ¿no? Entender básicamente cómo funciona ese equipo en la planta. Ya darle dimensión, saben, le contamos cómo es un proceso de compra, se puede comprar con mucha especificación o con simplemente los datos que salen del balance de masa y energía y algún requerimiento particular que se tenga, ¿sí? En el medio, el degradé que uno quiera y bueno, no hay mucho más. La vida real funciona así, no hay más que eso. Así es. ¿Sí? Bárbaro. ¿Listo? Buenísimo. Bueno, muchachos, Buena nos vemos en la... Buena semana. Dale, igualmente. Dale. Nos Hasta luego. vemos. Chao. Hasta luego. Chao.